Felipe, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos, es un placer volver a estar contigo. Muchas gracias, aquí estamos. Siempre en pie y trabajando por la salud mental. Así es. Felipe, Ah, no sé si recordás, hace poquitos meses atrás estuvimos haciendo una entrevista y por cierto habíamos hablado de un personaje, ¿no? Tan conocido hoy en día como es el Guasón, que lo habíamos usado para explicar las distintas patologías relacionadas con la salud mental y el abandono que había sobre estos pacientes a su libertad. Han pasado unos pocos meses, se nos vino encima una pandemia que quizá nadie se esperaba. Quiero que me hables un poquito de qué hicimos estos meses con los casos que ya había y qué pasó con los que se habrán generado en todo este contexto de crisis, ¿no? en realidad, yo creo que no se hizo prácticamente nada. En realidad, se hizo, pero como decíamos cuando éramos chicos, se hizo en contra. Bien, Porque al no hacerse algo activamente, el tiempo empeora la situación, potencialmente. porque al transcurrir el tiempo y seguir estando los mismos factores condicionantes de, de los trastornos y la ausencia de los tratamientos eficaces o de los lugares en donde poder llevar a cabo los tratamientos en los problemas. Perdón, déjame remarcar que es algo que habíamos hablado, tratamientos eficaces y que lleven adelante un paciente no solo en las crisis, que esto es algo que me había marcado, me había dicho que acá en la Argentina al paciente se lo trata solamente cuando tiene un episodio y no en un tratamiento que logre realmente mejorar, ¿no?, ese estado. Claro, en esto hay que tener en cuenta una división que es un poco grosera, pero que es clínicamente muy importante. Y es que una cosa es la problemática del paciente neurótico que tiene conflictos que no son tan endógenos, sino más propios de lo vincular, y que son pasibles de los tratamientos más dinámicos, más ambulatorios, más y que pueden tener una resolución importante. No desmerezco la importancia de este tipo de problemática, muy por el contrario, es la gran mayoría de la problemática. Y es lo que, en definitiva, el psicoanálisis aportó un cambio epistemológico en el tratamiento y fue muy, muy decisivo. ¿Por qué muy decisivo? ¿En qué cambió las cosas? Porque cambió aportó, para decir dos cosas dentro de lo mucho que aportó, pero aportó
la existencia del inconsciente como sobredeterminante de muchas de las acciones conscientes del individuo. Y aportó otra cosa fundamental, que fue la cura por la palabra. La cura por la palabra. Así es. Ese, si podés, vamos a explicarlo un poquito más. Eso es la psicoterapia, o el psicoanálisis, mejor dicho. El psicoanálisis cura por la palabra, es decir, el establecimiento del diálogo y de la escucha y de la interpretación, el tratamiento dinámico, psicoanalítico, etc., aporta en sí mismo pero además aporta a la psiquiatría una mirada dinámica muy importante. La psiquiatría era y sigue siendo en algunos aspectos y según algunas escuelas predominantemente biológica. Y esto aporta una mirada de lo que es la psiquiatría dinámica. Pero el problema es todo lo otro que se va incrementando de una manera terrible, que son los pacientes severamente perturbados, las patologías graves. Bien, Felipe, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un breve corte y vamos a dejar ese tema ahora como puntapié del próximo bloque, ¿te parece? Bueno. Felipe, estamos de vuelta. Antes de ir a la pausa, dijiste un término quizá un poco desconocido, tanto para mí como para los televidentes, que tiene que ver con patologías severamente perturbadas. ¿Qué significa esto? Bueno, clínicamente, hay pacientes graves por su sintomatología. Bien. Y por su psicopatología. Entre ellos, para enumerar solamente algunos, pero seguramente que omito varios, pero están los pacientes con trastornos depresivos, están los pacientes bipolares o del espectro bipolar, están los pacientes esquizofrénicos, están los pacientes con patologías del espectro suicida. Bien. Están los pacientes alcohólicos. Ahí podríamos englobar todo lo que serían las adicciones también. Y están los pacientes, yo quisiera separar lo de alcohólicos de las adicciones. No porque el alcoholismo no sea una adicción, sino porque es una adicción tremendamente grave desde el punto de vista sanitario y social. No porque las adicciones otras no lo sean, sino porque el alcoholismo tiene una difusión mundial terrible y una como aceptación que no se sabe si es una aceptación, resignación o qué es, pero que políticamente está aceptada en todo el mundo.
Bueno, partamos de la base que es legal. Ya eso le da ingreso a cada uno de los hogares, tanto de la Argentina como a nivel mundial, ¿no? Es una droga legal. Al igual que el tabaquismo. Son dos drogas que tienen un acceso al individuo. Sí. Bueno, existió una prohibición en Estados Unidos, que fue la famosa ley seca, y a raíz de la cual se hicieron innumerable cantidad de películas, fue todo un acontecimiento histórico, sí. Con mucha violencia y mucho tráfico de alcohol, etcétera. Bueno, y eso llevó a que se eliminara la ley seca. Se eliminara y se pasara, no sé, supongo que debería llamarse la ley húmeda. Pero se excedieron un poquito, ¿no? En abrir la canilla. No tiene... Se anuló la ley seca y pasó a ser el alcohol una droga legal. Y no solo eso, una droga legal y altamente promovida. Claro. Porque todas las propagandas, todas las publicidades que uno ve relacionadas con bebidas alcohólicas son como en su momento han sido las del cigarrillo, la del tabaco, que mostraban un alto estilo de vida, que mostraban elegancia o que mostraban diversión en este caso. Lo que quizás muestra el alcohol es más un entorno de diversión, de amigos, de fiesta, ¿no? Claro, lo que no está dicho es la otra cara del alcoholismo. El alcoholismo no es un estimulante para la diversión, es solamente en un primer momento. Después lo que es el alcoholismo seriamente es un depresor del sistema nervioso central. Y hay innumerable cantidad de suicidios por alcoholismo. Y hay muchísimos pacientes con un deterioro mental irreversible por uso y abuso de alcohol. Bien, esto estamos hablando cuando el alcohol ya se excede de lo que sería una medida, un límite, ¿no? Sí, cuando el alcohol deja de ser tomado medidamente para pasar un rato, para festejar algo, etcétera. La primera medida es como... Cuando se lo toma por el efecto que produce. Cuando se busca el efecto. El efecto puede ser ahogar las penas, ¿no? Que en realidad ahogar las penas es una manera de perder la conciencia de la depresión. Erróneamente, porque si el alcohol es un depresor, con lo cual se incrementa. Estaríamos ahogándonos en penas más que ahogando las penas. Claro, pero como en un tramo hace un efecto de desinhibición, de determinar, no, de inconsciencia, pero cuando el alcohol va profundizando su efecto, hace que la persona pierda la conciencia. Claro. Y eso es lo que lleva a que la persona aparentemente se duerma, pero en realidad está entrando en algo similar a un coma alcohólico, del cual sale generalmente al día siguiente con todo el efecto residual, ¿no? El efecto, famosamente llamado resaca. Con el efecto de resaca, que es cuando el cerebro, el sistema nervioso va metabolizando un poco el efecto del alcohol. Bien. Felipe, vamos a hacer la última breve pausa y tenemos para el tercer bloque del programa dos temas interesantísimos y acompañados de números que reflejan lo importante que es la salud mental y hacia dónde nos dirigimos en estos últimos años. Vamos a la última pausa. Felipe, estamos de vuelta.
Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Y si te parece, vamos a abordar un tema que previo a la nota me comentaste fuera de cámara, que me parece muy importante de remarcar, que tiene que ver con el 17º Congreso realizado en el año 2001 en la ciudad de Mar del Plata, que es donde se realizan anualmente los encuentros del sector, los encuentros de la parte psiquiátrica, y tuviste el honor de presidirlo, ¿verdad? Así es. Y ahí dijiste una frase, que me la dijiste justamente hoy, que dijiste: riesgo país es igual a salud mental. Me cuesta un poquito asociarlo. Me gustaría que desarrollemos esta frase. El Congreso 17º fue en Mar del Plata, como son todos los congresos de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, de APSA, y yo tuve el honor de presidirlo en ese año. Fue un año terrible. Un año también crítico, ¿no? Estábamos en plena debacle, 2001, 2002, y hacer un congreso fue un esfuerzo muy grande. Pero tuvimos muy buena respuesta. Por parte de los profesionales. Sí, porque este congreso convoca a muchos colegas y tiene siempre una repercusión notable. En ese año concurrieron 4.000 colegas. Y no es lo mismo ir a un congreso acá en la ciudad que ir a Mar del Plata, porque tenés que lucro cesante, viaje, hotel, etcétera. Sí. Bueno, es una movida. Otra logística, Una movida más importante. Pero en ese momento, en el 2001, se hablaba bastante del problema económico dramático que estábamos viviendo y de lo que era el incremento del riesgo país. O sea que la situación se medía porque el riesgo país aumentaba, y esto quería decir que nadie iba a venir a invertir en la Argentina ni ayudarnos en la recuperación. Y a mí me pareció que el problema estaba más puesto en que a qué país iban a apoyar, a qué población iban a confiar. Y para esto era fundamental que hubiera una población confiable. Y para que hubiera una población confiable, teníamos que tener una población con un aceptable nivel de salud mental. De modo tal que no era posible pensar en un país económicamente fiable. Claro, pero en el término que se usa habitualmente para medir la fiabilidad del lugar, que es el riesgo país. El riesgo país. El riesgo país ya está estable, incorporado como un término, como un factor fundamental ante la toma de decisiones. Que habla sobre si se puede o no se puede invertir en determinado país. Bueno,
para invertir en un país, lo fundamental es la salud mental de ese país. Porque sin salud mental o sin salud mental suficiente, no hay posibilidades de inversión. Porque nadie invertiría en un lugar en donde el deterioro de la salud mental es evidente. Claro. Muy bien, habiendo dicho esto, Felipe Díaz Usandivaras, doctor, director de Institución Psicoterapéutica Témpora, como siempre te digo, te sentimos parte de nuestro programa, nos pareces un profesional de referencia dentro de todo lo que es el área psiquiátrica, así que para nosotros es un placer tenerte aquí nuevamente y poder hacer llegar tu palabra a nuestros televidentes. Muy bien. Gracias, Felipe, por estar con nosotros y hasta la próxima. Institución Psicoterapéutica Témpora. Comunicate al 4771-8114 o al 4771-8108.